No sé. Buenas tardes a todos. Mil disculpas, pero miren que no podía conectarme. Ya estamos aquí. En unos minutos nos vamos a dar ya inicio. Muchas gracias. Muy buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno. Algunos asistentes tienen su micrófono encendido. Si fueran tan amables de apagarlo, por favor. Lidia Rodríguez. Cuauhtémoc Flores. Muchas gracias. Mis compañeros conocidos. ¿Gusta que iniciemos, maestra Jenny? Sí, maestra, bueno, ya creo que ahí se están conectando nuestros alumnos. Buenas tardes. Buenas ya tardes. está en la transmisión, ahorita ya en YouTube, ya estamos Así es. listos, maestra. Si gusta, Pues, podemos dar inicio. muy bien. Como la mayoría sabe, soy Rosa Ortiz Paz de la Escuela Normal Superior de México. A nombre de la Red Normalista de Historia, le agradezco a la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz, a la maestra Jenny Alcántara, por permitirnos organizar esta conferencia con el doctor Pablo Moctezuma Barragán acerca de la conquista. Bienvenido, Pablo. Nos va a hacer favor el alumno de la Escuela Normal de Atlacomulco, Leonel Salazar Sánchez, de presentarte. Entonces, damos inicio a esta conferencia. Por favor, Leonel, tienes la palabra. Muchas gracias, maestra. Buenos días, compañeros y compañeros maestros. El doctor Pablo Moctezuma Barragán ha sido profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco y de la Escuela Normal Superior de México en la licenciatura de Historia. Es un doctor en diseño, área de estudios urbanos y autor del proyecto Glifos de la Ciudad de México, consistente en 400 murales de mosaicos de Talavera con la toponomía de la Ciudad de México. Se desempeñó como delegado de Azcapotzalco en el periodo 1997 al 2000 y en 2015 al 2019. Desde 1986 es editor del Despertar de Ixitiani y se ha distinguido como estudioso y militante del movimiento Populismo Lar y Democrático en México. Ha desarrollado el periodismo alternativo y escrito múltiples artículos y ensayos en la revista Contralínea
en Voces del Periodista, así como diversos libros, entre los que se encuentran El desarrollo de la deuda externa de México, 1990, Comienza la resistencia, 1992, México, dependencia y autoritarismo, 1994, La vida y lucha de Emiliano Zapata, 1994, Moctezuma y el Anáhuac, 1996, Los orígenes del PAN, 1997, Los derechos humanos y la práctica social, 1998, Azcapotzalco, globalización e identidad, 2005, 30 tesoros de Azcapotzalco, 2006, Los glifos de la Ciudad de México, 2006, Obama y los peligros de Washington, 2009, y biografías de Hidalgo, 2010, Morelos, 2013, Juárez, 2017 y Cárdenas en 2018. Los orígenes de la explotación y el sometimiento de la mujer en 2019. En la actualidad funge como vocero de la organización Mextequi y es promotor del Congreso por la Soberanía, Mextequi, que el pueblo ejerza su soberanía. Bienvenido, doctor Pablo Moctezuma Barragán. Muchas gracias. Si gustas iniciar, Pablo, con la conferencia. Cómo no. Pedimos de favor a las asistentes aquí en Zoom que mantengan cerrados sus micrófonos. Si quieren hacer alguna pregunta, la pueden ir anotando en el chat y al final el doctor Pablo las va a contestar. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Muy agradecido por la invitación a la Red Normalista de Historia, a la maestra Jenny Alcántara de la Normal de Atlacomulco y a la maestra Rosa Ortiz de la Escuela Normal Superior de México. Muchas gracias a los alumnos de la Normal de Atlacomulco y de la Normal Superior de México por su interés en este tema, así como a los alumnos y maestros de otras normales que nos están siguiendo por YouTube. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la invasión a México Tenochtitlan, que como sabemos, este 13 de agosto se cumplen 500 años de la rendición de Tenochtitlan y precisamente en los meses de mayo o junio, desde el 2020 hasta la actualidad, pues se desarrolló toda la batalla que llevó a la caída de México Tenochtitlan. Antes de hablar específicamente sobre este periodo de la historia, quiero hacer mención de lo que era Tenochtitlan, cómo estaba organizada, económica, política, social, culturalmente, porque los invasores españoles tergiversaron la realidad. En primer lugar, ellos no la conocían, venían de un mundo absolutamente distinto. En segundo lugar, no les convenía decir la verdad. Ya lo explicaremos por qué. Es importante que valoremos que nuestra civilización del Anáhuac, que era una gran civilización, es una de las 5 civilizaciones originarias del mundo. Las otras 4 son Mesopotamia, China, el Valle Hindú y la Inca. Aquí se da una civilización absolutamente distinta a la europea. Por ello, para iniciar, vamos a recrear los orígenes de la cultura mexica. Debemos de entender realmente cómo, qué costumbres tenían aquí nuestros antepasados, porque eran muy diferentes a las europeas. Hace ya 10,000 años se comenzó a poblar la cuenca de México. Tlatilco, Cuicuilco y Copilco fueron los primeros asentamientos. En el Valle de México hace 2,000 años ya existían aldeas como en Azcapotzalco y en Culhuaca. Posteriormente llegaron los xochimilcas a la ribera del lago de Xochimilco, los chalcas, los tepanecas, los culúas, los tlahuicas, etc. Los mexicas
fueron los últimos en llegar luego de haberse radicado en Chapultepec y Culhuacán. Se asentaron en una pequeña isla que pertenecía a Azcapotzalco, donde el Tlatoani Acolnáhuac, que era el papá de Tezosomoc, les dio permiso para poblarla. Era una islita insignificante, pedregosa, llena de serpientes, por lo que sus vecinos consideraban que no valía nada. Pero los laboriosos mexicas aprendieron de los xochimilcas que habían llegado primero a construir chinampas. De hecho, en Mixquic fue el primer lugar donde se han encontrado chinampas, posteriormente en Xochimilco, y aquí en la cuenca se desarrollaron en todos los lugares las chinampas. Esto hizo crecer esa pequeña islita hasta convertirla en un gran altepe. Se extendió la isla y se crearon 4 calpulis: Atzacualco, Teopan, Moyotla y Cuepopan, y luego de cada uno de ellos se derivaron 5 calpulis. En toda la cuenca tenía como base de la organización social y familiar los calpulis familiares que se unían en los llamados Ignuyot, que quiere decir hermandad formando pueblos. Todos los pueblos tenían la cultura del maíz, eran autosuficientes en la alimentación, pues en los calpulis todos producían maíz, frijol, calabaza, chile, etcétera, y además tenían una especialidad. En Tenochtitlan se construyeron grandes calzadas y se urbanizó el espacio. Muchas de las grandes avenidas actuales son precuauhtémicas, como la México-Tacuba, Tacuba-Azcapotzalco, Tlalpan, Vallejo, Tepeyac, Nonualco-Tlatelolco, Tenayuca y otras. Se hicieron grandes obras hidráulicas, acueductos como el de Churubusco, que se llamaba Huitzilopochtli, y el de Chapultepec, así como la construcción del Albarradón o el dique de Nezahualcóyotl de 16 kilómetros. Fue una gran hazaña de la ingeniería para separar el agua salada de la dulce. La increíble innovación en su desarrollo sorprenden hasta el día de hoy. En la cuenca había alrededor de 60 altepecs, que eran centros urbanos con diversos pueblos o ignuyos. Hay que mencionar que aquí no existieron señoríos, esa era una institución feudal europea. Aquí lo que había era los ignuyos o hermandad de calpulis, que se asentaban en los altepetl, como fue el de Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán, Coajimalpa, Mixcoac, Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Tacuba, Tizapán, Azcapotzalco, Tultitlán, Cuautitlán, Chimalhuacán. 60 altepes estaban radicados aquí en la cuenca. Por eso, desde sus orígenes, esta metrópoli ha sido una ciudad de ciudades. Había un calpuli gobernante, que era el que agrupaba a la familia de la cual salían los tlatoanis. Esta era su especialidad, este calpuli, porque además de la labor agrícola de los calpulis, cada uno se especializaba en alguna actividad que podía ser la siembra de flores, tomates, la herbolaria y la magia, la artesanía, el comercio, el transporte por los lagos, etc. Uno de los calpulis se especializaba en el gobierno. Los tlatoanis, Ixcoatl, Nezahualcóyotl y Totoquihuatzin encabezaban la triple alianza a la llegada de los españoles. Ixcoatl era mexica, Nezahualcóyotl de Texcoco y Totoquihuatzin de Tacuba. Esta triple alianza era la que hegemonizaba aquí en el Anáhuac. Tenían como costumbre de gobierno la alianza de pueblos para hegemonizar, uniéndose en confederaciones. En el momento de la llegada de los españoles dominaban
dominaba la confederación de México, Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba. Esta triple alianza sustituyó a la anterior, que fue la de Azcapotzalco, Texcoco y Culhuacán. También entre los mayas existió la de Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán. En Puebla, la de Huejotzingo, Tlaxcala y Cholula. También se dio la triple alianza entre Tula, Otompan y Culhuacán, que gobernó el mal llamado Imperio Tolteca. Luego, tras la caída de Tula, primero se aliaron Culhuacán, Tenayuca y Jaltocan, y posteriormente Azcapotzalco, Cuatlichan y Jaltocan. De modo que la confederación de pueblos era, pues, la forma de lograr la unión y hegemonía frente a los otros. Era muy, muy diferente a los imperios euroasiáticos. Aquí estas confederaciones, cada una de los pueblos guardaba su autonomía, y desde los mismos calpulis, cada uno era sustentable y autónomo. Tenochtitlan desarrolló la educación y salud gratuitas. Cada persona, niño o anciano, era protegido en su calpulli, y el gobierno se responsabilizaba en pandemias, inundaciones o sequías. Había zoológicos y jardines botánicos antes que en Europa. Era una gran civilización. En Tenochtitlan se desarrollaron la arquitectura y la ingeniería, la comunicación entre los altepecs, el comercio y el intercambio era incesante. Dado el hecho de que Tacuba, Texcoco y México hegemonizaban sobre los demás pueblos en la zona, aquí se concentraron todos los avances de su época. Sabemos que era una civilización que tenía muy desarrollada aquí en todo el Anáhuac, las matemáticas, la geometría, en fin, todas las ciencias. En el año 1502, Moctezuma, que era el Huelli Tlatoani, o Gran Tlatoani, logró que los funcionarios fuesen electos por sus méritos, lo que el maestro Miguel León Portilla llamó como meritocracia. Moctezuma promovió el pleno empleo, construyó jardines, zoológicos y en Culhuacán un hospital para ancianos, y cuidó a las personas de capacidad diferente. Construyó almacenes para alimentar al pueblo en tiempos de necesidad, y fue un gran urbanista que planificó la ciudad y construyó todo sobre plataformas para evitar inundaciones. Él también construyó el Teocalli a Ejeca. Moctezuma fue electo por el Tlactocan o Supremo Consejo como Tlatoani, que quiere decir el que habla. Tlactocan quiere decir dónde se habla, y Tlactoani el que habla. Las decisiones las tomaba el Consejo, que era el supremo gobierno. No había un emperador o un rey, era el Tlactocan quien mandaba. Se ponían de acuerdo luego de largas horas de deliberaciones en las que buscaban el consenso, hablaban de uno en el sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta llegar a un acuerdo. Entonces el Tlactoani, que era el vocero del consejo, lo retomaba y hacía efectiva esa decisión. El consejo elegía a su vocero o Tlactoani y también a su par, el administrador o Cihuacóatl, para encargarse del gobierno interior. Esta dualidad era la máxima responsable de aplicar las decisiones. El Cihuacóatl que eligió el consejo en tiempos de Moctezuma Xocoyotzin fue Tlilpotoncatzin, que significa polvo negro. Todas las autoridades eran duales. De hecho, nuestros antepasados observaron que en la naturaleza todo es dual. Cielo, tierra, hombre, mujer, joven, viejo, frío, caliente, alto, bajo, etc. Entonces, todas sus instituciones se basaban en dualidades. En el ejército había dos supremos jefes militares, el Tlacatecatl, encargado de los soldados,
y el Tlacoxcalca, encargado de las armas. La guerra tenía sus reglas, tenían una gran cultura de la guerra. Sostenían 3 entrevistas, una cada mes, que eran de 20 días, antes de atacar. En estas entrevistas, el más fuerte le daba al más débil armas, abasto y regalos, para que no se dijese que lo venció en un plano desigual. Por ejemplo, los invasores españoles comenzaron a recibir regalos y ellos entendieron mal, entendieron que era una actitud de sometimiento cuando era la costumbre ancestral aquí en el Anáhuac. La batalla era al mes de romper pláticas. Ambos contendientes sabían lugar y hora, combatían de día y sin afectar a la población civil. No buscaban matar en las batallas, sino hacer prisioneros, y si alguien se rendía ya no lo atacaba. El que perdía se obligaba a rendir un tributo al vencedor. Esto es algo que hay que entender fue uno de los aspectos por el cual predominaron los españoles. Por ejemplo, Hernán Cortés lo agarraron 5 veces, pero como no hacían prisioneros, pues llegaban a rescatarlo y así fue como pudo seguir combatiendo Hernán Cortés. En la religión, la dualidad era de 2 guías espirituales, uno encargado de Quetzalcóatl y el otro dedicado a Tlaloc. Su religión reconocía la energía de las fuerzas naturales y sociales, de modo que no había dioses ni diablos. Tlaloc era la lluvia misma, no el dios de la lluvia. Tlaloc quiere decir Tlali, tierra, Oc de Octli, o sea, el licor de la tierra. La lluvia misma no era el dios Tlaloc. Ejecat era el viento mismo. Huitzilopochtli, la voluntad. Quetzalcóatl, la energía consciente, y Tezcatlipoca, el inconsciente. Ya desde aquella época, nuestros antepasados tenían conocimientos de lo que la sociedad moderna, esta época de Freud, descubrieron. Todos los conocimientos religiosos de otros pueblos y culturas enriquecían el propio. Se alimentaban de los conocimientos, experiencia, sabiduría y espiritualidad de los distintos pueblos. En la cultura del Anáhuac, la energía suprema, lo que llamaríamos Dios, era dual. Se llamaba Ometeo, que significa energía dual, que conformaba Omecihuatl, señora de la dualidad, y Ometecutli, señor de la dualidad, y habitaban en el Omeyocan, lugar de la dualidad, y era el principio de generación de todo. También en el Poder Judicial había dualidad de 2 jueces supremos, el Xiosiacacat y el Huiznahuatlayocat, que eran muy estrictos en la lucha contra la corrupción y podían castigar hasta con la pena de muerte. Cualquier mexica que violaba la ley era severamente castigado sin impunidades ni privilegios para nadie. Esta dualidad de Ometecutli y Omecihuatl nos explica mucho de por qué en México la gran veneración tanto a la Virgen de Guadalupe como a Jesucristo, porque la Virgen de Guadalupe ocupa ese lugar que antes ocupaba Omecihuatl. En el Anáhuac no había monarquía, se organizaban en cada calpulli, como ya dijimos, cada uno con su especialidad. Cada calpulli tenía 2 representantes. Los tlatoanis eran electos por méritos dentro del calpulli especializado en el gobierno. Todos eran miembros de la familia ampliada, pero el poder no se heredaba de padre a hijo como en las monarquías, sino por méritos dentro del calpulli. Por ejemplo, Cuauhtémoc era sobrino de Cuitláhuac y medio hermano de Moctezuma Xocoyotzin, que era sobrino del anterior tlatoani Huizot, quien fue hermano del anterior Tizoc, que a su vez fue hermano de Axayacat, que fue un tlatoani que era nieto de Moctezuma y Wilcamina. Entonces, dentro del calpulli elegían
al que consideraban más apto y podía ser el hermano, el nieto, el sobrino, etc. Los españoles quedaron maravillados al conocer el Hueyaltepec de México Tenochtitlan, pero los bárbaros luego de la invasión no dejaron piedra sobre piedra de la gran ciudad y hasta desecaron los lagos y canales, destruyeron todo. Por eso tenemos tantas inundaciones aquí en la cuenca, porque originalmente eran 5 lagos que desecaron los españoles. Estos llegaron el 12 de marzo de 1519 a Tabasco y a Tenochtitlan el 9 de noviembre del año 19. El Tlactocan se reunió para ver qué hacían con los extranjeros y decidieron seguir su costumbre ancestral y recibir como siempre hacían con los visitantes para entablar pláticas. Ellos esperaban el momento del encuentro con estos forasteros extraños con gran expectativa y curiosidad. A sus huéspedes los alojaron muy propiamente en el palacio de Axayaca, pero los españoles, aprovechando la amabilidad de sus anfitriones, en cuanto pudieron, hicieron prisionero a Moctezuma y a todos los principales dirigentes. Los tomaron como sus rehenes. También los familiares fueron hechos prisioneros. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que así actuaban estos extraños visitantes? Con extrema violencia. Los visitantes habían asaltado su casa sorpresivamente. Ellos no podían imaginarse que tal cosa pudiese suceder, pues no iba con sus costumbres. Nunca se había visto algo así en su cultura. Pero resulta que era una técnica de guerra de los españoles, a donde llegaron, a Cuba, Perú, la Española. Su método era acercarse al principal, secuestrarlo, tenerlo como rehén para pedir rescate en oro y evitar que los pobladores los atacaran. Así lo hicieron aquí también, según relata Bartolomé de las Casas en su brevísima narración de la destrucción de las Indias. Moctezuma, prisionero, fue encadenado. Él no podía creer lo que vivía. Sin embargo, mantenía la serenidad. Otro método y prácticas de terror que tenían los españoles en los lugares que invadían era de hacer matanzas para aterrorizar y paralizar a la población. El 22 de mayo de 1520 realizaron la terrible matanza de la fiesta del Tosca, en las que le robaron las joyas antes de asesinar a miles. Ese día, en la mente de todos los mexicas vivieron una experiencia desgarradora que los hizo cambiar de actitud y tras de enterrar a sus muertos, optaron por dejar de mandar alimentos a los españoles que estaban en el palacio de Axayaca con sus secuestrados, y al no mandarles alimentos a ellos, obviamente, pues tampoco le llegaban a sus dirigentes. Así que a las pocas semanas comenzaron a padecer hambre. Cortés, furioso, le ordenó a Moctezuma: perro, haz que traigan abasto. Moctezuma hábilmente le dijo que esa orden solo la podía dar él mismo o un enviado suyo. Cabe mencionar que estando Moctezuma prisionero, les declaró la guerra a los españoles a su usanza. Esto viene en Bernal Díaz del Castillo, pero ellos, como Moctezuma les dio un ultimátum y les avisó, ellos lo tomaron como si estuviera de chismoso. Sin embargo, era una declaración de guerra. Entonces, el Consejo Tlactocan, que también estaba prisionero, decidió aprovechar la situación para que saliera libre Cuitláhuac, pero no para dar alimentos, sino para comenzar la guerra abiertamente. Moctezuma promovió ante Cortés la liberación de Cuitláhuac y le ordenó a su medio hermano que saliera y atacara, sin importar que también los prisioneros iban a ser todos sacrificados. Cuitláhuac salió con el corazón roto. Sabía que no volvería a ver a sus queridos parientes prisioneros
pero estaba decidido a obedecer la orden del Tlactocan, atacar y vencer. De inmediato puso sitio al palacio de Axayacat y comenzó un combate feroz. Los españoles no comprendían cómo, teniendo secuestrado a su rehén, a quien consideraban el emperador Moctezuma, y a todos los principales dirigentes, los atacaban. Y discurrieron sacar a Moctezuma encadenado a la azotea para que la gente, al ver al secuestrado, dejara de combatir. Sacaron a Moctezuma a la azotea en medio del ataque. Si le tocó una piedra fue por la lluvia de flechas, piedras, lanzas. No iba en contra de él. Pero la orden del Tlactocan era clara: no parar, dar guerra a muerte a los invasores. Al ver que ya no les servía de nada su rehén, decidieron matarlo y aventar su cadáver para aprovechar el momento en el que le harían solemnes honras fúnebres para poder escapar. También mataron a todos los demás rehenes que no les servían ya para nada: al Cihuacóatl, Cihuatpopocatzin, a Cacama, que era Tlatoani de Texcoco, a Cuaupopoca, el Tlatoani de Coyoacán, al Tlatoani de Xochimilco, a 38 Tlatoanis de la Confederación de Pueblos Aliados y a muchos más. Mataron a 9 de las esposas de Moctezuma y a varias de sus hijas, que Cortés ya había nombrado con nombres españoles: Ana, Inés y Juan. También asesinaron al Tlacoxcalcat Itzcuautzin. La mayoría de los historiadores hasta la actualidad se basa para narrar estos hechos en los documentos coloniales, en los que se impuso la versión más favorable a Hernán Cortés, siempre bajo la estrecha censura de la corona y de la Inquisición. Recordemos el castigo que la Inquisición que encabezaba Zumárraga infligió al nieto de Nezahualcóyotl, Carlos Ometochin, en 1539 por difundir ideas diferentes a las que imponían los españoles. De modo que las fuentes coloniales son absolutamente desconfiables. Tras 200 años de vida independiente se siguen difundiendo las mentiras coloniales y dando como ciertas las fuentes que distorsionaron la historia y sus personajes, como la carta de relación de Hernán Cortés y la de Bernal, brevísima descripción de la bueno, ahorita se me fue el... Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Pero si vemos otras fuentes, por ejemplo, tenemos a Fray Diego Durán, a Joseph Acosta, a Fray Juan Torquemada, Juan de Tobar, que en el Códice Ramírez, ellos eran cronistas religiosos, entonces no habían estado en el crimen, por lo tanto, no eran cómplices de Hernán Cortés como sí lo fue Bernal. Y ellos dicen en el Códice Ramírez que lo apuñalaron a Moctezuma los españoles. Fray Torquemada narra que le dieron garrote para matarlo junto a Ixcuatzin, Tlatoani de Tlatelolco. Fernando de Alba Izlizóchitl, a pesar de ser aliado de Cortés, dice que lo mataron metiéndole una espada. Y Fernando Alvarado Tezosomoc también afirma que lo mataron los españoles junto a Ixcuatzin y Cacama. Francisco de Chimalpain sostiene que lo estrangularon los españoles. El lienzo de Tlaxcala indica que los invasores, para distraer al pueblo, le dieron muerte a él y a los otros presos. Por su parte, el Códice Ramírez dice que lo mataron a puñaladas. En el siglo XX, grandes historiadores como Salvador Toscano y Alfonso Toro afirman que fue asesinado. Investigaciones muy profundas del doctor Ignacio Romero Vargas, Eulalia Guzmán y Carlos Romero Guardiano lo explican a detalle sin dejar lugar a dudas. Otros historiadores del siglo pasado, como Jorge Gurría Lacroix y Carlos Pereira, recuerdan que los indígenas han sostenido que murió asesinado por los españoles. Es claro que los cronistas militares, mismos que lo asesinaron, buscaron justificarse y lavarse las manos.
Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Bernardino Vázquez de Tapia, así como Francisco de Aguilar, refieren que murió de una pedrada que le lanzó su propio pueblo, aunque se contradicen entre sí en muchos puntos del relato. Los cronistas reales, Pedro Martín de Angelagría y Francisco López de Gomara, que era el amanuense de Cortés, el que le escribía sus escritos, y Antonio de Solís reprodujeron el dicho de Hernán Cortés de que murió apedreado por su pueblo. En el siglo XIX, historiadores conservadores como Lucas Alamán siguieron repitiendo el cuento, y en el siglo XX Octavio Paz llega a afirmar que Moctezuma se sintió extrañamente fascinado por los españoles. Numerosas crónicas coinciden en el hecho de que el pueblo le lloró y le preparó ceremonias fúnebres, muestras del respeto y amor que le tenían, lo que contradice el dicho de que fue su pueblo quien lo apedreó y mató. De hecho, el plan de sus asesinos fue aprovechar estos momentos mientras el pueblo le hacía honras fúnebres para huir, aprovechando el desconcierto de los mexicas. En el siglo XIX, el gran historiador Manuel Orozco Iberra afirmó que al observar que tras la matanza de la fiesta de Toscas, los mexicas suspendieron la guerra mientras duraron las exequias de los asesinados, pensaron hacer lo mismo con Moctezuma y demás presos para poder escapar. Y así, habiendo elaborado este plan para salvarse del levantamiento, asesinaron al Tlatoani, a Garrote Vil, y aventaron su cadáver fuera del palacio de Axayacat para que el pueblo lo recogiera y lo velara. Moctezuma fue asesinado junto a todos los prisioneros. Mataron a 13 hijos varones y solo 3 se salvaron porque los habían llevado lejos a esconder. En numerosas narraciones se reconoce que mataron a sus presos junto a los asistentes a la fiesta del Toscat y a miles de víctimas más. En todo momento, el Güey Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin fue un símbolo y una autoridad moral que los españoles buscaron desprestigiar, y luego de darle muerte física, le dieron muerte civil, acusándolo de cobarde, entreguista y traidor. 500 años de resistencia y el asesinato de Moctezuma es parte de esta persecución, es parte del genocidio, la calumnia y el memoricidio contra la cultura del Anáhuac. Esa noche se salvó una de las hijas de Moctezuma, que se llamaba Tecuixpo. Bueno, se llamaba Izcaxóchitl, flor de algodón, pero era conocida popularmente como Tecuixpo. Ella sobrevivió a la matanza porque se logró esconder en un canasto. A los hijos varones de Moctezuma trataron de aniquilarlos por completo. Chimalpopoca, uno de los hermanos de Tecuixpo, a quien los españoles consideraban heredero de Moctezuma, fue asesinado junto a su padre en aquella noche triste. Los queridos hermanos, todos hijos de Moctezuma, también fueron sacrificados: Axayacat, Cihuatzin, Tenecuecuetzin, Acaxouqui, Xoxoperáhuac, Xoacotzenatzin, Ecueconotzin, Oxopahualac, Totlehuacotzin. A todos los mataron. Luego de acabar con los rehenes, los bárbaros españoles se dispusieron a escapar, pero al huir fueron descubiertos por una mujer que avisó de inmediato. Comenzó el ataque dirigido por Cuitláhuac al grito de Atlchinoli, agua y fuego, Atlchinoli, agua y fuego. Cuitláhuac dirigió la lucha. Esa noche, la del 30 de junio de 1520, fue la noche de la derrota de los invasores. Murieron 2.066 europeos y solo sobrevivieron 435. También murieron miles de sus aliados tlaxcaltecas, totonacas y huejotzingos, a quienes usaron como escudos humanos, pisando a los caídos en los canales para salvarse ellos, los europeos. Como vemos, había pueblos indígenas que, siguiendo su antigua costumbre de formar alianzas, creyeron que con los españoles era cuestión de hacer una alianza, una triple alianza, para
prevalecer y hegemonizar por encima de México, Texcoco y Tacuba. Esa era su lógica. En ningún momento supieron que iban a ser instrumento de una potencia extranjera para adueñarse de todo el territorio. Esta fue la noche victoriosa en la que fueron derrotados los españoles y sus aliados. Los aliados indígenas de los españoles seguían naturalmente las costumbres de la náhuatl, en la que varios pueblos se coligaban para establecer una nueva alianza que predominara. Nunca imaginaron que Cortés iba a usar esa alianza no para establecer otro poder local y regional, incluyendo, por supuesto, equitativamente en este poder a sus aliados, sino que los utilizó y engañó para darles la espalda y entregar a un imperio lejano, allende el mar, toda la tierra, todas sus gentes como esclavos y todas sus riquezas, y a someterlos bajo el mando del rey de España. Pero el más grande aliado de los españoles fue la viruela, la epidemia que diezmó a los pueblos anahuacos. La guerra bacteriológica que pronto mató al mismo valeroso Cuitláhuac, quien murió invicto. Solo pudo contra él la enfermedad, que además le pegó después de haber estado secuestrado, débil y hambriento. Los españoles lo odiaron al máximo porque nunca pudieron con él. Entonces fue electo como Hueyes Tlatoani su sobrino, el joven Cuauhtémoc, el 6 de diciembre de 1520, y el líder continuó la heroica resistencia en condiciones muy difíciles, sobre todo porque la epidemia diezmó a todos sus ejércitos. A partir del 26 de mayo de 1521, los mexicas fueron sitiados durante casi 80 días. Los dejaron bloqueados sin agua ni alimentos. Narra la crónica que comían palo de colorín, gama salitrosa, piedra de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. Por cierto, en esa hora extrema no comieron carne humana porque no era su costumbre. En esas circunstancias, Cuauhtémoc desposó a Tecuixpo, la hija de Moctezuma, que ya se había convertido en un símbolo de la resistencia. El 12 de agosto, el Tlactocan, a través de Cuauhtémoc, lanzó un mensaje dirigido a todos los rumbos de la náhuatl, que empieza diciendo: nuestro sol se ocultó, nuestro sol se perdió de vista y en completa oscuridad nos ha dejado, pero sabemos que otra vez volverá y nuevamente nos alumbrará. Pero mientras allá esté en la mansión del silencio, muy prontamente reunámonos, estrechémonos y en el centro de nuestro ser ocultemos todo lo que nuestro corazón ama y sabemos que es gran tesoro. Destruyamos nuestros recintos al principio creador, nuestras escuelas, nuestros campos de pelota, nuestros recintos para la juventud, nuestras casas para el canto y el juego, que solos queden nuestros caminos y que nuestros hogares nos encierren hasta cuando salga nuestro nuevo sol. Los papacitos y las mamacitas que nunca olviden conducir a los jóvenes y enseñarles a sus hijos mientras vivan cuán buena ha sido hasta ahora nuestra amada patria náhuatl, al amparo y protección de nuestros destinos, y por nuestro gran respeto y buen comportamiento que recibieron nuestros antepasados y que nuestros papacitos muy entusiastamente sembraron en nuestro ser, ahora nosotros ordenaremos a nuestros hijos: no olviden informar a sus hijos cuán buena será, cómo se levantará y alcanzará fuerza, y cuán bien realizará su gran destino esta, nuestra amada Madre Tierra Anáhuac. Este mismo mensaje se ha encontrado traducido a 13 distintas lenguas indígenas y resuena hasta nuestros días en el Anáhuac, dándole fuerza y esperanza a los mexicanos. Los mexicas veían venir un ciclo negativo, el de los 9 señores de la noche, que duraría 468 años antes de que volviera a salir el sol en el Anáhuac. Ese ciclo ya se ha cumplido. El 13 de agosto, Cuauhtémoc, acompañado de Tecuixpo Izcazzochitl en su acal y olancha,
fue a enfrentar a Cortés. En el camino los hicieron prisioneros a los dos. Acompañado de Tecuichpo Iztaccíhuatl en su acali o lancha, fue conducido hasta la presencia de Cortés, quien de inmediato lo hizo prisionero. El ambicioso Hernán Cortés, ávido de tesoros, ordenó torturar a Cuauhtémoc para que les dijera dónde estaban escondidas sus riquezas. Pero Cuauhtémoc no solo no dijo una palabra, tampoco se quejó. Los mexicas estaban entrenados para soportar el dolor. Aquí cabe mencionar que en el Anáhuac no era una sociedad mercantil. El oro, la plata lo lucían como adornos, no los escondían como en la sociedad mercantil europea. De modo que el tal tesoro no existía. Aquí el oro y la plata ni siquiera eran el símbolo de dinero universal. Aquí el intercambio se hacía por trueque y empezó a haber algunas formas de dinero, los jades, el polvillo de oro, plumarias, telas, etcétera. Pero no era una sociedad mercantil, de modo que no había tal tesoro. Para Cuauhtémoc el tesoro era sus conocimientos, sus códices, que mandó esconder muy lejos. Para sus captores era muy peligroso tener al Tlatoani Cuauhtémoc preso en México Tenochtitlan y era muy arriesgado dejarlo vivo. Había que asesinarlo, pero muy lejos de aquí, lejos de su pueblo que lo amaba, de modo que se lo llevaron a una expedición a las Cibueras organizada para castigar a Cristóbal de Olid. Y en el camino lo ahorcaron, no solo a él, además mataron al Tlatoani de Tacuba, Tetlepanquetzal, y a Huanacochín, Tlatoani de Texcoco. Nótese que con ese crimen Cortés descabezó a los representantes de la Triple Alianza de México, Tacuba y Texcoco. Incluso mató a Fray Juan de Tecto, quien no quiso decirle a Cortés lo que le había confesado Cuauhtémoc antes de morir. El fraile, quien en el pasado había sido confesor del rey Carlos V, era un peligro para Cortés, podía delatarlo en un futuro. Para ocultar este crimen, ni Bernal ni Cortés mencionan que llevaron al fraile Tecto a las Cibueras. En el Anáhuac el sol se ocultaba y nos dejaría en tinieblas, no solo durante la época del colonialismo, sino posteriormente también en la del neocolonialismo. Hernán Cortés justificó su invasión porque decía que contaba con el permiso de la bula papal de 1492 del Papa Alejandro VI, que no era otro que Rodrigo Borgia, famoso por sus depravaciones y que partió el mundo en dos y lo regaló entre españoles y portugueses. Rodrigo Borgia había nacido en Madrid, de modo que a él quería favorecer España, y en aquella época ya había mapas. Recordemos que los chinos cartografiaron todo el mundo en 1422. Mandaron 3 expediciones a todo el mundo. Entonces ya existían los mapas. Nada más que los chinos, en aquellos años cayó un rayo en el Palacio Imperial de Pekín que incendió el palacio y lo tomaron como un castigo de los dioses por su ambición, y entonces cerraron y ya no siguieron con las expediciones, pero esos mapas llegaron a Portugal, a la corte de Juan de Navegante, donde trabajaba Bartolomé Colón, que era hermano de Cristóbal Colón, y le hizo llegar los mapas. Entonces ya tenían conocimiento de la geografía de estos lugares, por lo cual cuando parte el mundo en dos, Alejandro VI, de origen español, le da la mejor parte de España y solo un pedazo a Portugal. Sin embargo, Hernán Cortés no tenía permiso de conquistar. Recordemos que las leyes de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, que datan del siglo XIII, eran muy claras en que nadie podía conquistar sin permiso del rey. Además, se hablaba de la guerra justa, que solo podían hacer la guerra por causas justas.
Entonces, sentenciaban a pena de muerte a aquel que conquistara sin permiso del rey. Y ni siquiera el virrey Diego Velázquez de Cuba tenía permiso. Él me había mandado a la Corte Española a una comisión para gestionar este permiso, pero no contaba con él. Por eso lo que hizo al principio fue mandar solamente expediciones. Y Hernán Cortés lo mandó en una expedición, como la de Hernández de Córdoba. Pero cuando Hernán Cortés empezó a juntar muchos hombres, mucho abasto, armas, Diego Velázquez desconfió y le quitó este permiso para venir a hacer una expedición. Entonces, cuando Hernán Cortés llega aquí, llega sin permiso ni del rey ni del virrey. Y si esto se sabía en la corte española, pues le iban a cortar la cabeza. Entonces, lo que hizo Hernán Cortés fue presentar una narrativa en la que, bueno, él llegó, pero Moctezuma se confundió y le dio todo voluntariamente, y bueno, él lo agarró a nombre del rey. Entonces, en sus cartas de relación, esconde de todos sus crímenes y que llegó aquí a invadir, a apoderarse violentamente de todo, a matar, a violar, etc. El rey Carlos empezó a recibir grandes cantidades de oro de Hernán Cortés. Entonces, medio engañado por las cartas de relación y medio que le convenía por todo ese oro que recibía, pues apoyó a Hernán Cortés en lugar de castigar. Y así fue como quedó la mentira histórica de que Moctezuma los confundió y regaló todo voluntariamente por una confusión. Esa fue la forma de Cortés de quedar sin culpa alguna. Y así fue. Entonces, Hernán Cortés, ya habiendo sobornado al rey, quedó como señor de la horca y el cuchillo en el Anáhuac. El genocidio que emprendió Cortés fue tal que de 25 a 30 millones de indígenas que habitaban en el Anáhuac, en 1529, para 1650, solo quedaba 1.200.000. Solo sobrevivió una de cada 15 personas. La guerra de invasión enfrentó a los pueblos del Anáhuac, que se defendían con armas de piedra, madera y mallas de algodón, con una tecnología militar mucho más avanzada, armaduras, lanzas, caballos, picas, fusiles, cañones y perros de guerra entrenados para despedazar a las inocentes personas. Los invasores españoles hasta por deporte le echaban los perros a la gente para que aterrorizadas fueran devoradas. Esto era parte de su guerra psicológica para crear pánico y paralizar a la población. Así fue como se consumó la conquista. Luego de la resistencia armada y la derrota, los pueblos originarios siguieron resistiendo de todas las formas. Hubo más de 130 rebeliones indígenas en nuestro territorio hasta la independencia. Y había resistencia activa y también resistencia pasiva. Para no ser castigados por la Inquisición, otra forma de resistencia consistió en usar los símbolos cristianos para esconder a sus propias representaciones. Eso que le llaman sincretismo. Entonces, detrás de Guadalupe estaba Tonantzin, detrás de Tezcatlipoca, San Miguel o el Cristo Negro. A Quetzalcóatl se le escondía detrás del apóstol Santiago. Esa era otra forma de rebelarse y de seguir con sus creencias, una forma siempre digna, disimulada, siempre constructiva y siempre empática con su pueblo. Es necesario a 500 años de estos hechos rescatar la memoria histórica para no olvidar a todas y todos aquellos que nos dejaron fuertes raíces y profundos valores, raíces que en medio de todo, pandemias y crisis, con trabajo, mucho trabajo,
darán nuevos y brillantes frutos en ese futuro en el que lograremos a un pueblo mexicano victorioso, en un México soberano, independiente, derrotando al neocolonialismo que actualmente sufrimos y logrando el bienestar de las futuras generaciones. Estas efemérides de estos 500 años son muy, muy importantes. Hay toda una narrativa eurocentrista, hispanista, y bueno, últimamente están dando a decir que no, que fueron los propios indígenas los que derrotaron a los mexicas, en fin, siempre encuentran formas para justificar esta invasión española. Creo que tenemos que estudiar mucho y bueno, cada quien que saque sus propias conclusiones, pero estando bien informados. Pues muchas gracias por su atención y con esto doy por terminada la plática. Muchas gracias, doctor Pablo Moctezuma Barragán. Hay un par de preguntas, de comentarios en el chat. Si alguien más tiene preguntas, puede irlas escribiendo. Te leo las preguntas. Doctor Pablo, la primera menciona que si podrías comentar información acerca de la conquista de los demás territorios que en su momento conformaron la Nueva España, además del Anáhuac y el mundo mexica. Y la otra hace referencia a si podrías comentar más acerca de los zoológicos que hiciste mención. Sí, bueno, como todos sabemos, para lograr controlar todo el territorio, pues pasaron muchas décadas. Sin embargo, como la hegemonía estaba aquí en la Cuenca de México, a partir del dominio de esta zona, pudieron invadir todo el territorio, pero bueno, este es todo otro tema. Y sobre los zoológicos, bueno, es importante recordar que México es uno de los países del mundo con más variedad de fauna y de flora. Y esto se debe a dos factores. Uno, desde luego, es el factor orográfico, los climas, pero no hay que olvidar el factor humano. Aquí en el Anáhuac, durante miles de años, se tuvo gran cuidado en el estudio y el cultivo de la flora y también de los animales. Y esto se expresaba en estos zoológicos en los que tenían las más diversas especies y que eran propiedad pues del pueblo mexica. Los españoles, como tenían propiedad privada, aquí hay que recordar que no existía la propiedad privada. La tierra era propiedad común de los calpulis y era otra lógica muy diferente. Los españoles tenían propiedad privada, tenían emperadores, los emperadores tenían a sus cortes, etcétera. Entonces, cuando hablan de este tema los españoles dicen que esos son los zoológicos de Moctezuma, como si él fuera el propietario, pero estos eran los zoológicos del pueblo. Y también los jardines botánicos que tenían eran espléndidos, incluso 200 años antes que en Europa aquí ya había jardines botánicos. Entonces sí hay que reconocer la gran cultura que se desarrolló aquí, las grandes obras de ingeniería, de medicina. Todavía hasta la actualidad, los ingenieros mexicanos son de los mejores del mundo y los médicos, incluso mejores que los de Estados Unidos o los de Canadá. Yo tengo una tía que se fue a vivir a Montreal, allá en Canadá, y cada año viene aquí a México a curarse, y yo le decía, ¿y por qué no ves a un médico allá en Canadá? Y dice, no, bueno, ella decía, o dice, son bien villamelones, bien mensos. Realmente aquí nuestra capacidad de los mexicanos, a través de los milenios, se ha desarrollado grandemente. Incluso todos sabemos que, por ejemplo, la NASA tiene miles y miles de mixtecos que son expertos en matemáticas empleados ahí en la NASA. Entonces hay que reconocer que somos un pueblo
muy, muy capaz. Desde luego con la invasión europea, con la colonia, pues nos han hecho sentir un pueblo de segunda, salvajes, que solo servimos como mano de obra barata y para trabajar en sus minas para que ellos se lleven el oro, la plata. Que bueno, esto sucedía en la colonia y en el neocolonialismo sigue sucediendo, siguen siendo los extranjeros los que se llevan nuestras principales riquezas. Por eso, en estos 500 años, además de la lucha contra el colonialismo, tenemos que ver qué tareas tenemos para que México sea realmente soberano, política, económica, social, culturalmente. Muchas gracias, Pablo. Pues han surgido bastantes preguntas. No sé si quieras tú revisarlas directamente en el chat o prefieras que te las lea. A ver, o si gustas leérmelas para más rápido. Sí, te las voy a leer en el orden que las escribieron y tú las vas contestando como prefieras. Me dices cuando me detenga. ¿Cree usted que tiene sentido la solicitud de perdón por los agravios de la conquista al rey de España? Otra... Perdón, Sí. es que sonó el teléfono y no puse atención. ¿Me la puedes repetir? Claro. ¿Cree usted que tiene sentido la solicitud de perdón por los agravios de la conquista al rey de España? Ajá. Otra, ¿ha investigado lo que se piensa actualmente en España sobre este tema? Si tienes alguna recomendación de textos de versiones no eurocentristas, información militar o alguna alianza que hayan pedido los líderes mexicas a los líderes de Tzintzuntzán y pudo haber existido tal hecho. Si existió realmente el tesoro de Moctezuma y si esto fue verdad, ¿dónde fue su paradero? Creo que eso sí lo mencionaste ya en la conferencia. Que si hablas alguna lengua de un pueblo originario. Comentan que querrían saber si utilizar el término mitología, aunque no es correcto, sobre esta cultura mexica, como los presagios funestos, esos seres de leyenda, como el nahual, además de alguna bibliografía que recomiendes acerca de las representaciones de la naturaleza, que son mal llamados dioses. Sí, bueno, sobre la primera pregunta, creo que esta cuestión de que pidan perdón, pues no sobra, pero lo más importante es que haya reparaciones. En el mundo ha habido movimientos, por ejemplo, hay un movimiento para la reparación a las víctimas de la esclavitud. Sería importante que ya que nos saquearon tanto los europeos, pues no solo pidieran disculpas, sino también que hubiera una reparación. Creo que sería acertado pedir una reparación. En España, bueno, en general, lo que predomina en un 99.99% es la versión hispanista, eurocentrista, los dichos de Bernal Díaz del Castillo en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de las cartas de relación de Hernán Cortés. Entonces, bueno, en España, pues la mayoría de la gente pues sigue en esta lógica. Les cuesta trabajo, pues realmente darse cuenta de lo que hicieron los españoles, aunque en realidad, pues no hay que culpar a los españoles. Los que llegaron aquí eran gente de lo peor. Hay que recordar que los marineros pensaban que la tierra era plana en el siglo XIV. Entonces nadie se quería aventurar a embarcarse. Pensaban que conforme se alejaran de las costas iban a llegar a una cascada donde iban a morir todos perdidos en la nada. Entonces la reina Isabel sacó un decreto de que todos los presos condenados a pena de muerte o a penas de prisión perpetua por homicidios, violaciones, robos,
podían salir de la cárcel si se embarcaban rumbo a estas tierras. Entonces, la gente, los españoles que llegaron a las islas del Caribe y luego aquí, eran verdaderos psicópatas. Por eso llegaron a matar y a matar. En el Caribe mataron a todos los indígenas. Aquí no pudieron, pero pues, como dije antes, sobrevivió uno de 15. Pero esos eran expresidiarios. En realidad en España había gente de trabajo, gente muy buena, muy sana. De modo que el problema no es con los españoles, el problema es con los invasores que llegaron aquí a hacer todo lo que hicieron. Aún así, pues sí, al español le cuesta mucho entender esta historia. Me ha pasado con amigas españolas o en alguna conferencia que hasta se ponen a llorar, ¿no? Al oír todo esto. Pero bueno, la cosa no es con ellos, la cosa es con los que vinieron violentamente a robarnos, saquearnos y matar tanta gente. En cuanto a la bibliografía, yo creo que sería bueno preparar un documento con toda la biografía, hacérselo llegar a Rosa Ortiz para tener algo completo. Pero lo que es muy, muy importante, digamos, el que estudió esto a fondo fue Ignacio Romero Vargas Iturbide. Este fue un poblano que dedicó su vida a estudiar a fondo toda la documentación. Él estuvo en Europa, él fue sacerdote en su juventud, muy rico porque era nieto de un gobernador de Puebla. Entonces tuvo dinero y ánimo para meterse en todos los archivos de Europa y sacar toda la documentación y encontrar todas las contradicciones, en fin. Él fue el que en realidad descubrió el trasfondo de todos los relatos europeos. Incluso él llegó a ser uno de los secretarios en el Vaticano y tuvo acceso a la Biblioteca del Vaticano. Entonces, Ignacio Romero Vargas Iturbide es una lectura obligada para quien quiera conocer la realidad. Y otra también, Eulalia Guzmán, que ha sido muy atacada, muy vilipendiada, pero ella fue una mujer extraordinaria. Ella participó en la revolución contra Díaz y fue maderista, luego se encargó de la alfabetización con José Vasconcelos, fue la mejor panteóloga de todo México y fue la encargada de analizar los restos de Cuauhtémoc. En fin, es una gente que reunió una información muy, muy valiosa. La han atacado mucho porque, bueno, en México predominan en todas las instituciones, pues los hispanistas, entonces se han encargado de desprestigiarlo. Por mi parte, bueno, he tratado de resumir un poco, estudiar, difundir estas versiones en mi libro Moctezuma y el Anáhuac, y también escribí hace un par de años un libro que se llama Orígenes, donde estudio a fondo la diferencia entre la cultura, economía, sociedad en el Anáhuac y en Europa. También sirve para entender pues las diferencias entre culturales que tenemos, porque los españoles, además de que no les convenía decir la verdad, además no podían, porque ellos venían de una cultura tan diferente que no podían entender realmente lo que sucedía aquí. En cuanto al tesoro de Moctezuma, bueno, no era una sociedad mercantil, no acumulaban, no atesoraban, pero sí para ellos los tesoros eran los conocimientos. En cuanto a mi conocimiento del náhuatl, bueno, es muy elemental. Me he dedicado mucho a la toponimia. He puesto más de 500 mosaicos con el significado de los nombres de los lugares en español: Azcapotzalco, Tlalnepantla, Coyoacán, Mixcoac, etc. Y bueno, eso me ayudó a aprender un poquito de náhuatl. Tomé clases de náhuatl pues varios años, como 8, pero no fui muy buen alumno. Entonces tengo algunas herramientas del náhuatl. En cuanto a los presagios, bueno, fue parte de toda esta historia que armaron los españoles. Incluso es interesante porque en la Biblia se encuentran algunos pasajes idénticos a lo de estos presagios, y lo que ellos buscaban era
pues que los indígenas pensaran que, bueno, pues es que todo estaba decidido de antemano, ¿no? Que ya estaba anunciada la caída de la cultura del anáhuac. Lo que sí es cierto es que ellos tenían muy bien estudiados los ciclos cósmicos, y sí pensaban que venía un ciclo negativo de los 9 señores de la noche, que coincide con todos estos acontecimientos. Pero pues esto más bien tiene que ver con la astrología que con los presagios. Y en cuanto a esta cuestión de sus representaciones, que como dije antes, pues no eran dioses, eran representaciones naturales, sociales. Aquí no había una mentalidad maniquea de bueno, malo, Dios, diablo, etcétera, cielo, infierno. Aquí tenían un conocimiento pues más amplio de la realidad. Te comento 3 preguntas más, creo que nos alcanza el tiempo. Una de YouTube, de los maestros que nos están siguiendo por YouTube. Preguntan que qué peso tuvo en la decisión de los tlaxcaltecas para marchar con los españoles a Tenochtitlán el hecho de que algunos creían que era el mítico Camaxtli. ¿Era el qué? El mítico Camaxtli. Sí, bueno, sobre esto no tengo conocimiento. Los tlaxcaltecas fueron un pueblo muy autónomo, que no quiso meterse a la confederación, a esta red que tenía 38 pueblos, pero los tlaxcaltecas fueron siempre muy independientes, y cuando llegan aliados, pues ellos pensaron en hacer estas alianzas para prevalecer, así como México, Texcoco y Tacuba venció a la Triple Alianza que encabezaba Azcapotzalco, pues ellos pensaron en esta lógica. Por otro lado, aquí no había una nación, no existía México, había decenas de pueblos, entonces cada quien tomaba sus propias decisiones, y los tlaxcaltecas, los totonacas, los huejotzincas pensaron que era buena oportunidad de hacer otra alianza y desplazar a la triple alianza, pero en su lógica indígena en ningún momento ellos creyeron pues que Hernán Cortés nada más los iba a usar para pues darle al rey de España todo el poder, todas las riquezas, y someter a la población. Desde luego que a los tlaxcaltecas los trataron pues un poquito diferente, ¿no? Les dejaron conservar sus nombres, en fin, pero los que se apoderaron de todo pues fueron los españoles. Muchas gracias. Y aquí del chat preguntan sobre las características de las armas de los mexicas y sobre tu apellido Moctezuma. Sí, bueno, como dije en la conferencia, eran armas de madera y de piedra, de obsidiana. Que además sus mallas que usaban eran de algodón. Entonces, enfrentadas a los fusiles, los cañones, las picas de acero de 1.5 metros, los caballos, pues realmente en términos militares, pues un español podía matar tranquilamente además los españoles traían armaduras, podía matar un español pues fácilmente a 20 indígenas. Entonces, en términos militares sí fue muy desigual el enfrentamiento, y esto también nos hace ver que en realidad los expertos en guerras y los violentos eran los europeos, que desarrollaron tanto esta industria bélica. En cuanto a mi apellido, bueno, descendientes de Moctezuma, de Tecuixpo, que los españoles llamaron Isabel y que se llama Vizcazóchitl, fueron a parar a Ciudad del Maíz, que es al norte de San Luis Potosí, cerca de Tamaulipas, y ahí se desarrolló muchos descendientes de Moctezuma, que incluso se casaban entre sí. De ahí son mis bisabuelos, mis 8
bisabuelos 4 descienden de Moctezuma, con árbol genealógico y todo. Bueno, Isabel tuvo un hijo, Juan Andrade Moctezuma, en fin, y de ahí viene esa rama que fue a parar a Ciudad del Maíz, y mis antepasados vienen de ahí. Entonces, pues sí, uno de mis ancestros es Moctezuma, pero cabe decir que cada uno de nosotros, o sea, porque son 13 generaciones atrás, cada uno de nosotros, 13 generaciones atrás, pues tiene 15,000 abuelos, ¿no? Entonces, digamos que Moctezuma es uno de los 15,000 que, de mis ancestros. Muchas gracias, Pablo. Pues por el momento son las preguntas que he recopilado. Te agradezco mucho que hayas participado y le cedo la palabra a la maestra Jenny Alcántara de la Normal de Atlacomulco para que nos despida. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias, Gracias, a ti, maestra. Rosa, por la invitación. Gracias, maestra. Muchas gracias, doctor Pablo. Pues para nosotros es un honor tener la oportunidad de compartir con usted, de que usted comparta con nosotros sus conocimientos y permitirnos aprender. Es de gran ayuda. Y bueno, agradezco mucho a la maestra Rosy, al maestro Gerardo, que me hayan dado la oportunidad de continuar aprendiendo, de ir de la mano de ustedes dos. Esto me ha ayudado mucho y sobre todo ha ayudado a mis alumnos. Me siento muy afortunada de tener la oportunidad de trabajar con ustedes y sobre todo gracias a mis alumnos, a nuestros alumnos que hoy se integraron, que nos acompañaron, porque gracias a ustedes fue posible este evento. Gracias a todos. Sí, y también, bueno, agradecer a la Red Normalista de Historia, al doctor Gerardo y la doctora Rosa por esta iniciativa pues, de rescatar nuestra memoria histórica. Saludos, Gerardo. Pues muchas gracias Creo a que todas, sí a todos. Mande. Sí, diga, maestra. No, que habló el maestro y que dio las gracias al maestro Gerardo. Sí se encuentra, creo. Sí, aquí está. Sí, muchas gracias. Pues entonces, maestra Jenny, usted que es la anfitriona de la reunión, cuando usted decida, nos desconectamos. Muchas gracias a todos, a todas, y seguiremos al tanto. Hasta luego. Muchas gracias, sí. Hasta luego, muchas gracias a todos. Adiós, maestra. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego, hombre Gracias. Flash. Hasta luego. Hasta luego, maestra.